Vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza llamada el ojo de Dios. ¿Cuántos recuerdan lo que se enseñó la semana pasada? Amén. Hay muchas personas que vienen hoy que no vinieron la semana pasada. Entonces voy a refrescarles un poco la memoria. Mateo 6:22 es donde está el versículo clave. Hay varios versículos claves realmente girando en torno a esta palabra, pero voy a leer nuevamente este versículo en el cual Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La semana pasada no definí qué es el ojo. Nada más expliqué el entorno en el que habita. Solo eso. El día de hoy voy a explicar qué es el ojo. Otro versículo clave para destacar que ese pasaje está hablando del ojo de Dios es Salmos 33, del 18 al 22. Salmos 33 del 18 al 22. Vamos a ver si puedo bajar esto. Gracias. Ok. Entonces, en Salmos 33 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, la semana pasada yo explicaba la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, y por qué el alma es tan importante. Y el alma es muy importante porque la lucha está en el alma. La lucha espiritual es para ganarse el alma, no para ganar su cuerpo, es para ganar su alma. Entonces la lucha se libra en el espíritu para dominar el alma y controlar el cuerpo. Pero el que tenga el control del alma tiene el control total. Entonces, vamos a definir qué es el ojo de Dios. ¿A qué se refiere con el ojo? El ojo de Dios es la voluntad de Dios incrustada en una persona. Ahí está la definición, póngala en negrita, Arial 24, subrayado, para que no se le pierda. Esa es la definición. ¿Lo digo otra vez? El ojo de Dios es la voluntad de Dios.
incrustada en una persona. Eso es el ojo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora la persona que tiene el ojo de Dios ve lo que Dios ve y ve las cosas como Dios las ve, y de esta forma es imposible tomar malas decisiones porque es Dios tomando las decisiones. La persona que tiene incrustada la voluntad de Dios en sí mismo, la persona que tiene el ojo de Dios, tiene la perspectiva de Dios. Y ese ojo toma el control del alma. Porque ¿qué es el alma? El alma es la conciencia. El que usted perciba, sea consciente de su entorno y de su propio yo. Entonces, si Dios toma posesión del alma, toma posesión de lo que usted percibe y cómo se identifica. Entonces, toma control de su percepción y de su identidad. Entonces, solo con el ojo de Dios, el bien que haga la persona es verdadero bien. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona usa su propio criterio respecto a lo que es el bien, realmente está haciendo buenas acciones desde el otro ojo, desde el tercer ojo, desde el ojo de la hechicería. ¿Qué es el ojo de la hechicería? La voluntad humana. La voluntad humana, el libre albedrío. El que diga que Dios le dio libre albedrío al hombre, enséñeme el pasaje. Enséñame el versículo. Dios incrustó su voluntad sobre el hombre. Y precisamente lo que llegó a ser el fruto del árbol de la hechicería es darle voluntad propia al hombre y separar la voluntad del hombre de la voluntad de Dios. Hasta ese punto empezó a tener libre albedrío. Entonces, cuando la persona está haciendo buenas acciones desde el tercer ojo, lo está haciendo desde la hechicería. Entonces, cuando alguien le da regalos a otra persona, hace obras de caridad, hace cumplidos con buena intención, da de comer a los pobres o cumple con sus responsabilidades bajo su propia voluntad, realmente ninguna de esas cosas son buenas porque son hechas por el tercer ojo. Por eso la salvación no es por obras, porque todas las obras del hombre son hechas por el tercer ojo. Entonces, ¿qué van a contar como buenas? Solo las personas que tienen el ojo de Dios, sus obras pueden ser contadas como buenas obras. ¿Por qué? Porque la voluntad humana ve a una persona en la calle y esa persona piensa, lo correcto es darle una moneda. Y Dios llega y el Hijo de Dios se acerca a una persona que está en la calle y Dios le dice, no le des nada. Eso es injusticia para el mundo y eso es justicia para Dios. Y Dios llega y te dice, no le des nada, cómprale un pan. Ay, tengo mucha hambre, no he comido en 3 días. Está bien, vamos, yo le compro un pan. No, yo lo que quiero es plata. Ah, ya entendí por qué Dios no quería que le diera plata. Eso me pasó a mí en la universidad y todos mis compañeros se me quedaron viendo, sí, los ojos así pelados, porque
se acerca así al grupito, y dice: ay, yo no he comido en 3 días, tengo mucha hambre, estoy desesperado. Y no tiene todos los demás: no, y yo: ¿dónde voy a ir a desayunar? ¿Dónde voy a ir a comer? Dice: ahí, vamos, yo le invito. Y yo: ¿de verdad? Sí. Me dice: no, estoy muy ocupado. Se fue. Y entonces me dicen mis compañeros: lo que usted hizo es lo correcto. Y yo me quedé. Ahora ellos identifican, pero después de que ya Dios hizo la obra, ya después de que Dios llegó y operó, pero bajo el criterio humano es muy difícil saber. Es muy difícil saber, porque lo que parece justicia después no es justicia. Una vez yo tenía que hacer trabajo social. Como estoy en la UCR, entonces a uno de los proyectos lo mandan ahí a hacer, a que uno haga un voluntariado. Y me fui a hacer un voluntariado. Cuando me doy cuenta, que en testimonio con ustedes, perdónenme, pero me di cuenta tarde que mi grupo había escogido hacer el voluntariado ahí. Bueno, cuando me di cuenta estaba en el Parque Morazán con un carrito haciendo un voluntariado para la Pilsen. No fue elección propia, pero ya estaba ahí, y bueno, era para las personas con cáncer, etcétera, así. Y bueno, me hice buenísimo, a toda la persona: vea, ¿no quiere? Y todo el mundo le daba gracias, chaval. Y entonces, bueno, fui el que más recogió de todos. Digo yo: qué bueno, qué buena acción social, ¿verdad? Me dice Dios: ¿a dónde crees que va esa plata? ¿Usted cree que una persona con cáncer va a ver 5 de eso? Usted sabe que se han inventado 4 curas para el cáncer y todas han sido silenciadas por la Organización Mundial de la Salud, porque el cáncer es la enfermedad que más millones deja la industria farmacéutica. Porque el cáncer es la enfermedad que más dinero deja a los hospitales y más dinero deja a... Dicen, los hospitales necesitan a las personas con cáncer para subsistir la economía, porque se hacen tantas colectas y se hacen tantas donaciones y se recoge tanta plata, porque es tan caro que incluso hay afiliaciones de empresas con la OMS para hacer que los productos adrede sean dañinos y que ocasionen cáncer, para que suba la población con cáncer y así que prospere la economía. Y estoy yo ahí y Dios me dice: ¿qué estás haciendo? Y vea, de los que estaban ahí de voluntariado, me dio mucha gracia que la mayoría de los que están ahí haciendo el voluntariado son los que usted diría que son las personas más rebeldes, terribles y más, desmadre que existen, más orgullosos de sí mismas. Y dicen: yo vengo aquí todos los años, todos los meses. Es más, estoy aquí, estoy en techo, estoy en no sé qué, no sé cuánto, he ido a Guatemala, he ido a Nicaragua a hacer voluntariado, no sé qué. Me dicen: ¿ves por qué las obras no cuentan? Todos ellos están haciendo esto para justificar su comportamiento. Porque son buenos bajo su propio criterio, bajo su propia opinión, pero ninguno de ellos está haciendo mi voluntad. Y yo fui ahí a darme cuenta. Bueno, en ese voluntariado vieron todo lo que pasó, más que
Bueno, la cosa es que ahí yo me di cuenta de que la justicia del hombre no se parece en nada a la justicia de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros hagamos colectas para las personas con cáncer? ¿O qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted vaya, le ponga manos y se sane. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted le dé una tejita al borrachito de la esquina? ¿O que le ministre liberación, sea libre de las drogas y se restaure su vida? Eso solamente la restauración de las personas de la calle es un ministerio. Hay ministerios que se dedican a eso. Casa Bethesda, por ejemplo, se dedica a eso, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, se dedican a eso. Y yo debía de sentir, esto sí tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, porque ellos llegan y los internan ahí por un año presentándoles el evangelio hasta que salgan rehabilitados y los mandan a una idea que se sigan congregando y se restauran las familias, se restauran. Y yo, excelente, eso me parece, eso ya yo sentí en el espíritu, desde el espíritu yo sentí, esto sí es justicia, esto sí es verdaderamente ayudar a alguien. Hay personas que han intentado hacer eso sin Dios y la persona meten a la persona a la casa y le terminan robando todo. Hay más de un caso que ha pasado eso. Porque tiene que ser bajo dirección específica de Dios que se llegue a hacer eso. Pero ahorita las iglesias están mezclando la voluntad de Dios con la voluntad del mundo. Están mezclando la bondad de Dios con la bondad del mundo. Y una pastora llega y me dice, yo se los he contado antes, que la pastora llegó y me dice, nosotros hacemos obra social, llegamos y construimos casas para los pobres, le recogemos la basura a los romeros. ¿Qué es esto? Eso es hacer bien. A eso se refiere. Si la luz que hay en ti es tinieblas, porque por el ojo equivocado, incluso el bien que haces es mal. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ahora las mismas tinieblas. Si el bien que haces es mal, ahora es mal. Es decir, no vale de nada lo que haga nadie, que todo se está haciendo del tercer ojo. ¿Importaría que Hitler haga obra social? ¿O Stalin? ¿O Benito? ¿¿Mussolini? ¿O Mao Zedong? ¿O cualquiera de los genocidas que nosotros conocemos en los libros de historia? O por ejemplo Maduro, que puso wifi. ¿Usted cree que eso cuenta como buenas obras? Que un bono de la pandemia, ¿eso cuenta como buenas obras? No. ¿Por qué? Porque la luz que hay en él son tinieblas. La luz que hay en las personas que no hacen la voluntad de Dios son tinieblas. Porque usan el ojo equivocado. Ahora, es muy fácil hablar de eso a la gente del mundo, pero el problema es que las personas en la iglesia están igual. No saben distinguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a distinguir la voluntad de Dios? Amén, amén. Grítelo. Vean lo que dice en Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Es decir, si en su mente no está la ley de Dios y sobre su corazón usted no es pueblo de Dios, y me dirán, es que esto es en el Antiguo Testamento, no cuenta. Bueno, Hebreos 8:10. Alguien que me lea Hebreos 8:10. No hay necesidad. Dice exactamente lo mismo que en Jeremías 31:33. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así lo dice en Hebreos. Exactamente copy paste de Jeremías. Entonces, aquí establece un punto. Si no se tiene la voluntad de Dios, la ley de Dios en la mente y en el corazón, no se es pueblo. Realmente Dios no es su Dios si la voluntad de Dios no está aquí y aquí. ¿Y de qué se habla con esto? El alma. ¿Recuerdan lo que hablamos? ¿Dónde estaba el alma? Ok, entonces el ojo entra al espíritu a través de la fe. En ese momento se establece la voluntad desde la cual se regirá el alma. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. El ojo entra al espíritu, ¿de qué forma? Por la fe. El ojo entra al espíritu a través de la fe y en ese momento se establece la voluntad desde la cual se regirá el alma. Entonces, desde el espíritu, el ojo produce el sentir en el alma, la cual toma las decisiones que controlarán al cuerpo. Al final, la persona queda llena en todo su ser de la naturaleza inicial del ojo, ya sea de tinieblas, si es el de hechicería, o de luz, si es el ojo de Dios. Lo vuelvo a repetir. No entendieron. Ok. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que hace el ojo desde el espíritu? Una vez que el ojo de Dios está en el espíritu, produce el sentir en el alma. Produce el sentir en el alma. Y el alma toma las decisiones que controlan al cuerpo. Al final, la persona queda llena en todo su ser de la naturaleza del ojo, ya sea llena de tinieblas, si el ojo es de hechicería, o llena de luz, si el ojo es el de Dios. Es decir, si la persona tiene incredulidad, ¿qué ojo tiene? El de hechicería. Si la persona tiene fe, entonces entra el ojo de Dios. Entonces, cuando la persona está llena de incredulidad, el ojo de la hechicería toma las decisiones, produce los sentires en el alma que hacen que usted tome las decisiones. Bueno, usted no, los que tienen hechicería. Entonces, dice en Filipenses 2:13 al 15. Filipenses 2, del 13 al 15, dice: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Ahí está la cita bibliográfica.
para que no digan que dónde lo saqué. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, todo lo que acabo de decir, aquí Filipenses. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Sí? Ok. Porque Dios es el que en ustedes produce. Es decir, Dios es el que produce el querer como el hacer en el alma por el ojo de Dios. Lo estoy parafraseando. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, es decir, humildad. Hijos de Dios sin mancha. Es decir, los que dicen, es que somos humanos, tenemos naturaleza humana, ¿cómo vamos a ser santos? ¿Cómo vamos a ser perfectos? Usted puede, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Porque es humano? Sí, no. Pero ¿es imposible? Desde el ojo de hechicería. Pero el que tiene el ojo de Dios dice que se vuelve hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los seres humanos, en medio de los de naturaleza pecaminosa. Yo hice toda una enseñanza para respaldar bíblicamente que nosotros tenemos que ser santos y ser perfectos. Si usted todavía no se sabe los pasajes para defender la doctrina del reino, ahí me escribe un mensaje, hermano. Pero este es uno de ellos, sin mancha. Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, dígale eso al que le diga que es imposible ser santo. Entonces Cristo va a venir por una iglesia con manchas y arrugas. ¿Cómo va a ser? Va a ir aplanchándonos y limpiándonos mientras vayamos para arriba. Van a ir ángeles ahí planchándonos, vamos subiendo y vamos a ir. No, no es así. Ahora, el que tiene el control del alma tiene dominio sobre esto. El que tiene el control del alma tiene dominio sobre la atención, la intención, la emoción, el sentimiento, la sensación, el interés, la estimación, la percepción, la envergadura y el enlace. ¿Ocupan que lo vuelva a decir? ¿Alguien quiere escribir? ¿Me ayudaría escribiendo para tenerlo en la pizarra? Si no, hago a ti, Marín. Democráticamente. Demográficamente. No, escríbalo. Entonces, otra vez. El que tiene el control del alma tiene dominio sobre, nada más ponga. Ahora sí, atención, la intención, la emoción, el sentimiento, la sensación, el interés,
la estimación, la envergadura, la percepción y el enlace. ¿Ocupan que los explique? ¿Sí? ¿A qué se refiere con cada uno? Muy bien. Recuerden que tienen que pensar el que tenga el control en torno a dos nada más. O es el ojo de Dios o es el ojo de la hechicería. O Dios tiene el control de esto o el diablo tiene el control de esto. ¿Ok? Entonces, o Dios tiene tu atención, ¿ok? O tu atención está atrapada, cautiva en lo que el diablo quiere que usted le ponga la atención. O Dios controla tus emociones, o tus emociones son controladas por el otro. O Dios tiene tu intención. Dicen que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Dicen, pero no es cierto. El infierno está lleno de personas que tenían la intención equivocada. ¿Ok? El sentimiento. ¿Ok? Van a la par el sentimiento. ¿Qué es lo que usted, qué es lo que produce su pituitaria? ¿Ok? El sentimiento, es la producción de dopamina o de los químicos que producen los sentimientos. Bueno, Dios tiene control de esto, o es el diablo. La sensación y la percepción van de la mano, porque la persona percibe y después siente. Por ejemplo, los que llegan a la iglesia por primera vez y ven este poco de locos, empiezan a sentirse incómodos, empiezan a sentirse, ¿dónde me metí? ¿Verdad? Entonces la sensación, y se siente muy hallado en un antro o en un bar donde todo es tinieblas, literalmente. Un hijo de Dios, más bien, aquí adentro está su charco. Entre todo este montón de locos, estos son mis locos. Entonces se siente bien, más bien, un hijo de Dios entra a un bar y ya no se aguanta la música, no se aguanta el bartender, no se aguanta la oscuridad que hay ahí. No se aguanta, pero prenda la luz. Pero me encandilan esas luces de neón que tenés en el cuello, no sé. Ya la persona, la sensación está en Dios. ¿Ok? El interés. Entonces, ya le dicen, ay, vamos a hacer una fiesta, los del trabajo, venga para hacer una fiesta. Y no. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Es que tengo estudio bíblico. Ay, señor, estudio bíblico, qué divertido. Ellos tienen el interés en otra parte. Usted tiene el interés en las cosas de Dios, en Dios. Esto pasa cuando usted se empieza a meter mucho con Dios. Cuando Dios llega y agarra tu interés, Dios llega y le dice a usted primero, bote ese Play, o lo bota o lo regala. Yo no digo que jugar Play esté mal. Yo tengo un Play 4, pero pregúntele a cualquiera que ese Play está para sostener la pata en la mesa.
Ya después, bueno, está bien, uno al principio le doy 400,000 pesos. Y después usted va a la casa de un amigo que tiene Play, dice, ahora sí, y se pone a jugar y a los 5 minutos está. No quiere nada. Tampoco así, pero me entiendo. ¿Sí me entiende? O sea, el interés está en eso. La persona que está empezando a perder el interés en venir a la iglesia, en meterse a las cosas de la iglesia, en levantarse de la silla en la administración, para aplaudir aunque sea. No, pero la persona que ya usted ve que ni canta, ni se mete, ni adora, ni se mueve. Fíjese, ¿cómo se abre una flor? Y todo el pueblo así. Ya está perdiendo el interés. Y dígame si hay algo más peligroso en una relación. Entonces, el control del interés, esto está en el alma. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que tiene relevancia en tu vida? La estimación. ¿Qué es lo que usted ama? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que usted aprecia? ¿Qué es lo que usted tiene en alta estima? Una persona que llega aquí a la iglesia, el mundo, lo que sea, ve esa banderita y para esa persona es una banderita. Pero de los hijos de Dios, ¿quién se atrevería a cortar la punta de eso? ¿Quién se atrevería a darle un golpecito a este piano? ¿Quién se atrevería a rayar este púlpito? Usted le pregunta a alguien del mundo y dice, a ver, ¿quién se atreve a rayar este púlpito por 100,000 colones? ¡Uy! Ahora, yo le digo a Katia, yo le digo, venga, raye este púlpito por 100,000 colones, ¿se atreve? Entonces, la estimación está en el alma. ¿Qué es lo que tiene importancia? ¿Qué es lo que usted dice? Jamás en la vida yo tocara el manto del ungido de Jehová. Usted se turba en el corazón si eso se cae. No por el teléfono, es porque es de Dios. Ese reloj, si le cae en la cabeza a Marta, usted oye el reloj. Tampoco así, pero entienda que punto. Obviamente Marta es más importante porque es el día por las orejas. Pero me entienden el punto, me entienden el concepto. Ahora, ¿a qué se refiere con envergadura? Se refiere al punto de entrada. Al punto de entrada. La envergadura es lo que usted deja ingresar dentro suyo o alrededor, en su espacio, en su corazón o en su mente. ¿Qué es lo que usted le permite entrar? Entonces, el que tiene el control del alma tiene el control de la envergadura, tiene el control del punto de entrada. ¿Qué es lo que usted le da permiso a su entorno de que entre dentro de su vida? Yo no permito que nadie me ponga música del mundo en el carro. Es mi carro. Usted quiere hacerlo en su carro, pero el mío no.
Usted quiere comprarse una virgen, hágalo, pero en mi casa no la mete. Ni en mi carro tampoco. Se lleva el carro y yo no voy con usted. Uno lo agarra un camión. Yo no tengo. ¿Verdad? Ahí, ¿qué es lo que se permite usted? ¿Qué es lo que le da entrada? ¿Qué es lo que le da permiso a usted que entre en su entorno y que entre en su corazón? ¿Qué es lo que le da permiso? Y eso entra también, esto entra también en ideologías. ¿A qué le da usted entrada? Viera qué difícil es ser estudiante de la UCR y estar y tener la envergadura cerradita para que nadie llegue a meterme nada de opiniones. No, es que lo mejor es esto, no, es que los hombres son una basura. Entonces, ¿qué es lo que usted deja entrar en su mente y en su corazón? ¿Qué ideología usted dejó entrar en su corazón? Ahora usted piensa que, no sé, la pesca de camarón es mala, o algo así, por poner un ejemplo. Usted ahí está dejando que entre un pensamiento y se afiance en su corazón para que usted decida ahí si esto es bueno o es malo. Entonces usted, ya las personas, por ejemplo, por dar un ejemplo, no estoy diciendo que no debe de ser así, o que debe de ser así, sino que es un ejemplo. Una persona que dejó entrar una envergadura en cuanto a lo malas que son las pajillas, y llega a un restaurante y ve a alguien tomando pajilla y hace gente inconsciente, gente sin corazón. El otro está ahí tranquilo tomándose su fresco y por detrás están haciéndole mal de ojo. Y de verdad ha pasado que a uno le preguntan, ¿gusta una pajilla? Y yo, sí, yo quiero que termine la traca y la tortuga o algo así. Y más de un mesero me ha hecho mala cara. Eso es un ejemplo, tampoco estoy diciendo que eso es así. Por cierto, me faltaba decirles que apaguen los teléfonos, porque en esta prédica lo más seguro es que cualquier teléfono vaya a sonar. Si tiene una alarma para las pastillas, apáguenla, ¿verdad? O algo por el estilo. Ahora, después va la percepción. Creo que todos entienden a qué se refiere con percepción, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno. La percepción es lo que usted capta. ¿Okay? La percepción, el punto de vista. Si Dios tiene el control de tu punto de vista, eso está en el alma. Es decir, si el diablo tiene el control de tu percepción, de tu punto de vista, puede hacer que veas tu casa como una cárcel. Pero si Dios tiene el control de tu percepción, de tu punto de vista, usted ve su casa como su hogar, su techo, su cobertura. Si Dios tiene el control de tu percepción, usted ve el matrimonio como libertad. Desde el punto de vista percepción, y más bien la soledad es cautiverio. ¿Okay? No es correcto que el hombre esté solo. Ahora, si es el enemigo el que tiene el control de la percepción, el punto de vista, usted ve la soltería como libertad, ¿verdad? Ahora, es un ejemplo. Vea que la Biblia dice si puede quedarse solo, ¿qué es eso? Pero eso lo dijo Pablo diciendo que eso no es doctrina. Eso lo dijo Pablo diciendo que eso era de él. Uno
opinión personal de Pablo, que si puede no se casa. Y por último, el enlace. ¿A qué se refiere con el enlace? El enlace es la conexión con el cuerpo. El que tiene el control del alma tiene el control de la conexión del alma con el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que cuando la persona tiene el alma controlada por lo que no tiene que estar controlada, siente que el cuerpo lo controla a él. Tiene sensaciones que no quiere tener, empieza a sentir náuseas cuando no las quiere tener por situaciones, empieza a torcérsele el cuello del estrés, ¿verdad? Ya amanece con un dolor de espalda que parece que tuviera 85 y tiene 23, ¿no? Y empieza el alma afecta al cuerpo. La depresión es una enfermedad almática. La depresión es una enfermedad almática. Es la enfermedad de la tristeza. Es una enfermedad almática, pero afecta al cuerpo impresionantemente. Una persona, solo por estar triste, se le empieza a caer la cara, empieza a perder peso cuando toda la vida nunca pudo. Ya, cosas por el estilo. El alma afecta al cuerpo. Entonces, el enlace, el que tiene el control del alma tiene el control del enlace, de la conexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es Dios el que tiene el control del alma? Es que Dios tiene el control de tu cerebro. ¿Usted sabe lo que es que Dios tenga el control de tu cerebro? ¿Usted sabía que el cerebro es el que dirige el cuerpo? Y cuando es Dios el que tiene el control de tu cerebro, el control de tu alma, entonces el cerebro empieza a funcionar en formas que no son naturales y se le empiezan a abrir usted los ojos naturales para ver cosas espirituales, se le empiezan a abrir los oídos para escuchar cosas espirituales, se le empieza a abrir el discernimiento, se le empieza a abrir, empieza usted a recibir ya usted, el cuerpo está enlazado con el mundo espiritual. Cuando el cuerpo es físico, pero el cuerpo está enlazado con el mundo espiritual. Y usted ya ahora aquí ve un florero y no había un florero, no hay un florero, pero está en el mundo espiritual. Ya, entonces el enlace es lo que nosotros como hijos de Dios, esa es nuestra, por así decirlo, ese es nuestro estado natural, tiene que ser nuestro estado natural. ¿Por qué? Porque si usted como hijo de Dios pretende quedarse con el alma del otro lado, usted va a ser un cristiano de domingo que no hace nada. ¿Qué quiere decir que no hace nada? Que usted se le pone un enfermo al puro frente y lo que va a sentir es miedo. ¿Dónde está el miedo? En el alma. ¿Ya? Entonces, eso, la fe es la puerta que decodifica lo natural. La fe es la clave, es la llave, porque es la que controla el enlace. El enlace es lo que aquí hay un monitor, pero usted, su cuerpo ya no es cuerpo físico,
solamente, sino que está enlazado con otra realidad, con la realidad, mejor dicho, con la verdadera realidad. Y le dice a este parlante: quítate y échate por allá. Y lo hace. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque vean que tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Nosotros como hijos de Dios, ese es nuestro objetivo. Si no, ¿cómo vamos a hacer la obra del ministerio? Con debates. Ya se va a ir a debatir al colegio, o prefiere llegar, poner la mano, se sale y ¿qué va a argumentar? Oh, es que Alá es Dios. Bueno, que Alá lo sane, o déjeme que yo le ponga manos y ver lo que hace el Espíritu Santo. Y ahí, ¿qué argumento va a tener quién? Llega el doctor con 7 doctorados y usted en 2 segundos invalidó sus 7 doctorados. Ya no sirve para nada. ¿Verdad? Y llega el que, entonces hágalo. Es que a la perfección llegamos como cuerpo. A la perfección llegamos todos o no llega nadie. Nosotros como iglesia tenemos que llegar a eso. De eso se trata el avivamiento. Esa es la visión, esa es la meta, esa es la obra del ministerio. Así se hace la obra del ministerio, no recogiéndole la basura a los romeros. Ahora, el pueblo ha entendido mal los sentimientos. El pueblo ha entendido mal los sentimientos y el diablo ha tomado ocasión de la ignorancia para traer condenación. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Que nosotros no hemos entendido el bien y el mal en los sentimientos. ¿Ok? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el opuesto de la tristeza? Alegría. ¿Cuál es el opuesto del temor? Ok. ¿Cuál es el opuesto de la ira? La paz. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como decimos, es que es el opuesto. Es el opuesto. Entonces, es decir, ira mala, paz buena, alegría buena, tristeza mala. ¿Verdad? Y no es así. No es así. Dios se enoja, Dios se entristece. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es? Lo que pasa es que cuando el pueblo llega y pasa algo y siente tristeza, inmediatamente entra condenación. Usted no tiene que estar triste, usted tiene que estar feliz, pero no es cierto. Es que usted tiene que tener la tristeza correcta. El antónimo de la tristeza del mundo es la tristeza de Dios. ¿Ya? Entonces, es que la persona cuando está enojada llega condenación a la cabeza. Es que, madre, yo siempre he sido un iracundo, yo no debería tener enojo, yo debería estar tranquilo, yo debería tener paz. No, es que la ira tiene que ser la de Dios. El enojo tiene que ser el de Dios. Esa es la serie de prédicas que he venido dando. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre el temor de Dios y el temor del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la incredulidad? ¿Cuál es la diferencia entre...
¿Cuál es la diferencia entre el amor del mundo y el amor de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la alegría del mundo y la alegría de Dios? Es decir, ya, a este punto ya podemos ir desmenuzando. No porque alguien esté feliz quiere decir que es una buena felicidad. No porque alguien tenga paz significa que sea una paz correcta. Puede traducirse en pasividad. ¿Ya? Entonces, esto es literalmente reiniciarnos el Windows y volver a aprender de que usted se siente triste y no es de que usted va a intentar forzarse a sentirse feliz y cuando no lo logra, entonces se frustra, se condena y ya está sintiendo la tristeza equivocada. ¿Ya? Sino que usted le entrega la tristeza a Dios. Usted le dice: Señor, dirige mi tristeza. Dirige mi tristeza, que no sea amargura. Sí, porque la tristeza del mundo debilita, enferma. De ahí viene la depresión. Lo más importante es la voluntad, no el sentimiento. Usted puede estar enojada, pero la voluntad detrás de ese enojo es lo que importa. No el hecho de que usted esté enojada. Usted puede estar enojada, pero si es el enojo correcto, no le va a durar más de un día. Le va a durar poco. La tristeza le va a durar poco. ¿Ok? Porque la voluntad da la dirección al sentimiento. Entonces, la clave está en la dirección del alma. No está mal que te sientas triste, está mal que tengas la tristeza torcida, mal dirigida. Si se logra dirigir el alma por el ojo correcto, desaparece la depresión, la frustración y la desesperación. En Salmos 40, capítulo 40, versículo 1 al 8 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, enderezó mi alma. Ahí van los sentimientos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, un temor bueno. ¿Ok? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Dice: holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿por qué fue entonces que salió del pozo de la desesperación? Porque está escrito en mí el hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Eso trae alineamiento al sentimiento.
Y me salieron versos y mucho esfuerzo. Paciencia, temor, alabanza, gozo, confianza, todos los sentimientos alineados con Dios, porque la voluntad de Dios está en el corazón del salmista. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando una persona tiene el alma en cautiverio, no se da cuenta de lo que Dios le dio, no se da cuenta de lo que Dios le ha dado, ni de lo que tiene. Eso es cautiverio del alma, cauterización de conciencia. Dice, ¿por dónde iba? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Alineando el sentimiento al espíritu. ¿Okay? Es una calibración. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este está fuerte para el que dice no juzgue. Es como, yo sí puedo juzgar, pero usted no me. Porque yo soy espiritual y usted no. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Le doy la pista: el que tiene el ojo de Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El diablo está peleando el amor por la visión. El diablo está peleando el amor por Dios. El veneno quiere desinteresar a la iglesia, conectarla a la Matrix. El diablo quiere que nos cansemos de la iglesia, que nos cansemos de tratar con las mismas personas, que nos hagamos los muy maduros buscando la división con los hermanos. Pero la verdad es que la unidad está en el corazón de Dios. Y tener el ojo de Dios implica sentir lo que Dios siente. Entonces, en lugar de sentir enojo con su hermano, usted debería de tener alineado el enojo y sentir el enojo con la división que usted tiene con su hermano. Estás tirando dardos a tu compañero de milicia
en vez del enemigo. ¿Estás enojado con tu hermano? Redirige ese enojo. Tienes que estar enojado con la división y el pleito que hay entre ustedes dos, o 3 o 4, los que sean. Ese es tu objetivo de ataque, no tu hermano, la división que hay entre ustedes dos. Ese es tu objetivo de ataque. Ese es el que usted tiene que decir. Ahí sí, enójese, ¿está bien? Enójese. Ahora, también hay ocasiones en las que usted está triste y Dios quiere que usted esté feliz. También eso pasa. No es que si usted está triste es como, no, pues Pablo dijo que yo tenía que estar triste. No diga eso. Entonces, el amor por la visión, el amor por la visión, el amor por la obra, el amor por servir a Dios. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Quién secó tu amor por la casa de Dios? Que no quieres comprometerte con el Señor. ¿Quieres saber cómo adquirir el ojo de Dios? ¿Quieres saber cómo adquirir el ojo de Dios? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal completo recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa las cosas que quieren, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ageo capítulo 1 versículo 2. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y pondré en ella mi ojo. Y seré glorificado, dice Jehová de los ejércitos. Dios, perdónanos. ¿Quiere que se lo vuelva a leer?
solo amén. Mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien sobre dónde está su alma, dónde está su corazón, a quién le entregaron su alma. ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué no hay lluvia, ni mosto, ni aceite? Porque la casa de Dios está destruida y cada uno se fue para su casa.